con el mismo tema que es cuál es el definition of DOM ideal de un flujo de UI frontend. En este caso frontend está Dani, desde el Ya, lado de frontend. ya, chicos, ¿qué tal? Primero, antes de comenzar, nosotros, como por un poco de joda, hemos visto esto como un enfrentamiento, pero verdad es cómo hacemos para trabajar juntos, tanto desarrollo, diseño con desarrollo, y porque al final todos construimos el mismo producto, ¿no? Lo de la lucha o fue una joda, pues, ¿no? Pero ya. Bueno, definition of done, yo me refiero a qué es lo que qué necesitamos de lado de desarrollo, o sea, del frontend que necesita tener de diseño, de diseño que esté listo, ¿no? O sea, como nosotros decimos, ya este diseño está claro, está listo para poder trabajar al flujo de desarrollo de componentes, ¿no? O de un flujo de una vista, ¿no? Eso sería definition of done, ¿no? Entonces, desde el lado de desarrollo, o sea, es importante que el diseño esté claro, o sea, ponte en el Zeppelin, se vean los márgenes, ponte en este caso en este botón, ¿no? Que los paddings estén claros, que estén definidos. Por ejemplo, ahí vemos una medida de 24, los margins estén claros, los assets, o sea, a veces en el Zeppelin, o sea, los que usan Zeppelin saben que en el Zeppelin pueden adjuntar en las vistas logos o imágenes, ¿no? Que esas imágenes sean descargables, porque a veces tú quieres cargar la imagen y no es descargable. Entonces, hasta que digas al diseñador, oye, necesito esta imagen, puede pasar un tiempo, ¿no? O mejor los casos ahí mismo, o puede ser, no sé, el día siguiente, ¿no? Que estén los access descargables, todas las medidas necesarias para que el diseñador no tenga dudas. O sea, lo importante para un diseñador, para que trabaje tranquilo, es que todas las medidas estén, o sea, todo el diseño esté claro. O sea, acá, si ustedes ven el ejemplo acá del botón, están los estados, ¿no? Sí, es muy importante que los estados estén claros de todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, un botón tiene estado hover, tiene estado active, bueno, acá le ponen present, ¿no? Press active, tiene estado focus. O sea, acá yo entiendo, ya, cuando es hover, el color cambia, o se hace más grande, más chiquito, cuando es present va a cambiar o se mantiene igual. Tengo las medidas de los radius, por ejemplo, acá dice radius 8, acá 8 qué, por ejemplo, 8 píxeles, 8 rem, 8 ems, o sea, hay varias medidas de, para poner medidas en CSS. Acá sería 8 píxeles, por ejemplo, para entender que se ve bien, ¿no? Por ejemplo, acá para mí, acá falta una medida que no está. Si se dan cuenta, acá dice icon button, acá dice medium, acá está el icono acostado. La distancia entre el icono y la M, ¿qué distancia es? No se sabe, ¿no? Por ejemplo, o sea, esas cositas tienen que estar claras, porque si no, ahí es donde se genera un malentendido o tienes que volver a hacerlo, ¿no? ¿Qué más? Ya los estados, medidas internas, distancias. Eso es, o sea, para mí, o sea, si todo está claro en el diseño, en el setting que te pase, es paja. O sea, ahí se puede comenzar a trabajar. Tiempo, justo. Ya, entonces ahora tenemos 3 minutos de réplica entre O debates de y con Cristian sí, de y Dani. conversación, O pues, ¿no? conversación sobre el tema en Sí, realidad. Sí, ahí es importante lo que mencionaba Dani. Fácil, Chio, puedes volver a la imagen que tenía Dani, sí. los botones. Creo que ahí fácil, ahí lo dejamos porque creo que eso hay mucho para discutir ahí. Dale. Yo creo que es importante lo que mencionó Dani sobre tener todo el tema de las cosas documentadas y sobre todo de cara a desarrollo esto ayuda bastante. Con Dani, que ya hemos trabajado ya varias veces, me ha pasado a mí que fácil se me ha, no sé, me he olvidado de definir un margen o definir una distancia y a veces Dani decía, oye, Cristian, ¿cuál es la distancia, no? Porque a veces le digo, ya es 8, ¿no? Pero como no está documentado, a veces se puede malinterpretar y se puede, o sea, el developer puede interpretar varias cosas, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la documentación en este caso. Dani mencionó el tema de Zeppelin. De hecho, Zeppelin es una buena herramienta, pero hay otras herramientas como Abstract, como Plant. En fin, hay mil y un herramientas. Una es Zeppelin, que creo que al menos en Perú acá, y fácil hay gente de otros países, pero al menos en Perú, en las empresas usa bastante Zeppelin cuando se trabaja con Sketch. Y bueno, si trabajas con Figma incluso, tiene su propio inspector, ¿no? Entonces, solamente Ay, para ajá. construir eso, ¿no? Ahí Y no sé. también una cosa, lo que digo que tiene que estar claro es porque a veces, acá estamos viendo un botón, ¿no?
Pero así ya, ponte que estás haciendo una página web, ¿no? Un aplicativo de página web. La página, una web tiene varias vistas, ¿no? Es un flujo de, no sé, pues 10 vistas, yo qué sé. Y si tú estás, tú tienes botón al inicio, en la tercera pantalla, tienes ese botón, o tienes que en otro pad y en otro pad diferente. Entonces dices, oye, ¿cuál sirve? ¿No? Ahí Claro. el desarrollador entra en trompo y dice, oye, ¿cuál uso? Ahí, Entonces ahí tienes que buscar tienes que ir a hablar, pues, oye, ¿cuál es el que sirve? ¿No? Ya. sí, Entonces, ahí, por ejemplo, Dani, es importante eso de que haya un orden. sí, por ejemplo, ahí de cara a nosotros como diseñadores es muy importante la consistencia. Ahí Dani menciona, por ejemplo, un paint cuando no es cuando un diseñador no existe, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros como diseñadores a veces tenemos varias pantallas, tenemos el mismo botón, pero en otro lo hacemos de diferente forma. Entonces, el hecho de usar tal vez, no sé, componentes o símbolos que ayuda un poco a mantener esa consistencia y para que cuando pasa el desarrollador no pase eso, ¿no? Que dice a Dani como un trompo que no sabe cuál es el último. Sí, pues. Ya. Listo. Entonces, vamos para el siguiente tema. O sea, chicos, hay preguntas, quiero dar nomás y vamos contestando. Sí, Sí, confianza. colócalas porfa en el chat del Zoom y al final vamos a tener también una sección de preguntitas para poder responder todas las dudas que tengan. Sí, ahí, Chio, Ya, antes entonces, de que sí, continúes, justo acaban de escribir que lo grabemos. De hecho, yo ya empecé a grabarlo, no desde el inicio, sino fácil desde que comencé a hablar yo, pero igual, ahí está ahí grabándose y fácil luego lo subimos. Ya les avisaremos. ya. Entonces, ahora tenemos ya el segundo tema que vamos a hablar, es en qué momento diseño entra en el proceso de desarrollo. Entonces, empezamos con Cristian. Ya. Para mí es muy simple esto, es una frase para traerlo a reflexión. Para mí, tanto diseño y desarrollo deben trabajar juntos como equipo. No hay esto de primero termina diseño y luego comienza desarrollo. Para mí no es tanto así. Para mí es desde el día uno, si hay un flujo que hacer y tengo al desarrollador al lado, traerlo a la mesa y trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, para mí es básicamente eso. ¿Y por qué lo digo? Porque, como dije anteriormente, a veces pasa que diseñamos o volamos con alguna propuesta, pero cuando viene a desarrollo, pues no se puede hacer, ¿no? O a veces hay implicancias de cara a tecnologías de la empresa o cosas que realmente no se pueden. Entonces es importante como que tener este balance entre pisar bien tierra desde el día uno o volar, ¿no? Entonces tratar de tener ese balance entre esto es lo que podemos hacer y esto es a lo que queremos llegar. Entonces, también ayuda bastante traer al desarrollador dentro del proceso de diseño, porque también el desarrollador tiene otra forma de ver. Normalmente ellos, y ahí Dani me puede corregir si me equivoco, ven mucho el tema de casuísticas. Entonces, mientras nosotros estamos hablando de un flujo, ellos ya tienen 5 flujos y diferentes ¡Es casuísticas. cierto! Diferentes casuísticas, ¿no? Entonces, es muy importante porque pónganse, un caso muy específico. Ayer estaba haciendo con un cliente un cart y estamos poniendo un logo y un título, pero no habíamos mapeado el número de caracteres del título, ¿no? Entonces, el diseño estaba para una línea, para marcas Claro. con nombres cortos. Entonces, pero ¿qué pasa con nombres largos? No lo habíamos mapeado, ¿no? Entonces, ahí el front de ese proyecto se dio con la sorpresa de, oye, Cristian, tenemos este cliente y ¿cómo lo ponemos, no? Y ahí generó toda una discusión que se hubiera evitado si fácil lo hubiéramos traído de principio, ¿no? Entonces, básicamente para mí es eso, trabajo en conjunto y siempre que sea necesario, ve con el front y habla, o sea, no muerden, o sea, está ahí, o sea, no pasa nada. Listo. Entonces, ahora Dani. Claro, agregando lo que dice Cristian, obviamente trabajo en equipo, o sea, porque un front tiene, pucha, claro, lo de las casuísticas es clásico, pues, ¿no? O sea, o sea, ya, por ejemplo, eso tu lista de la línea de título es súper clásico, porque a veces un título tiene 2 líneas y todo baja, todo salta para abajo, ¿no? Y se descoran las cosas, ponte. Porque si estás en 3 columnas, te pones dos títulos acá, dos líneas acá, una línea, se descuadró, ¿no? Casuísticas también tipo los errores, los loadings, ¿no? Esas cosas. Pero lo que yo quiero acá es explicar a los chicos que son diseñadores, más o menos que entiendan a grandes rasgos cómo es un flujo de trabajo, cómo se trabaja
un elemento, ponte un botón, vamos a hacer, por ejemplo, un botón, ¿no? O sea, ¿qué pasa de cuando diseño entrega el botón? Ya está las vistas, las medidas, todo hecho. Entonces, cuando tú desarrollas un componente, un elemento, entonces tiene varios pasos. Y el primer paso es maquetación. La maquetación es la parte donde tú haces que se parezca al diseño, ¿no? O sea, que se vean los colores, las tipografías, los margins, los paddings. Ahí se usa, por ejemplo, HTML, CSS y SAS, ¿no? Por ejemplo. Esta es la parte que al diseñador, como diseñador, es lo que le importa, donde entra el diseño en importancia. Porque después de esto, una vez que ya esté hecho el botón a ese nivel, y ahí nos explican los estilos, los estilos de diseño. Después pasa la implementación en un framework, ¿no? O sea, ahorita normalmente se usan frameworks para desarrollar la parte front-end. Depende de cómo lo hagan, pues un ejemplo general. Acá donde ya entra o Angular o React o otro framework, ¿no? Esto es la parte lógica ya. Lógica donde ya tú construyes tu componente para que converse con otras partes, con otros componentes, ¿no? Después viene el testing, que algunas veces se hace, algunas veces no, depende del proyecto, y después la documentación, que también una vez se hace, algunas veces no. Ahora, yo les pongo un ejemplo. Esto puede ser un botón, eso te puede tomar una semana. O sea, si estamos en un sprint de una semana, te puede tomar una semana. ¿Por qué? Porque el lunes se hace un planning, que es mediodía, punto. Después tienes que hacer la maquetación, que es un día y medio, punto. Después sigue la implementación del framework. Sigue el miércoles, ya. Estamos miércoles, implementación del framework. Testing puede ser mediodía, ya un día, no sé. Y documentación, ya. Tus 5 días casi están ahí, ¿ya? Pues a veces, o sea, lo que quiero sacar acá es que a veces, por eso que a veces hay en el proceso de frontend, a veces se tiene que negociar bastante parte de desarrollo de maquetación porque es una parte del diseño. Entonces es importante que conversen bastante con el frontend porque se dan cuenta que hay 4 partes y a veces el diseñador solamente ve la parte de maquetación. Entonces, hay más partes en el proceso de desarrollo de un componente. Entonces, ahí es importante que el diseño esté claro o los cambios estén claros, porque no es que el frontend no quiera hacerlo, o sea, sí lo quiere hacer, o sea, yo sí lo quiero hacer cuando hay cambios, pero a veces es por tiempos que no se puede, porque si ven hay varios pasos para entregar, para llevar a producción o llevar al repositorio el elemento, ¿no? O sea, eso me gustaría que, o sea, entiendan cómo funciona, ¿no? Entonces, partiendo de eso, ya dice, oye, sí, pues hay más cosas que hacer, entonces, pero obviamente el desarrollador tiene que dar importancia a cada paso. Y aparte de la maquetación, que es muy importante para diseño, o sea, y para los desarrollos también es importante. Listo, chicos, ahora sobre este tema pueden conversar o qué tema Claro, que nos pueden ahí compartir. siempre dejámoslo en el último slide, que casi creo que va a ser el de Dani. Sí, Ya. ahí lo dejé. Ahí es importante lo que menciona Dani. A veces como diseñadores pensamos que hacer un botón es para desarrollo, ¿no? Simplemente cambiar algo rápido como el diseño, pero realmente hay toda una lógica y toda una chamba por detrás. De hecho, justo tuvimos esta discusión con Dani cuando estamos mapeando tiempos de cuánto se demora hacer un formulario. Pero, en fin, a lo que quería llegar es que siempre considerar esto, y también esto depende mucho, ¿eh? Depende mucho del componente, depende mucho si hay algo hecho, depende mucho del framework, hay No muchas sé. variables, pero en general creo que lo que se quiere transmitir acá es que en diseño es posible que sea un poco más rápido hacer cambios y en desarrollo no. Por eso que también es importante y para los que trabajan en laboratorios de innovación se escucha mucho de equivócate rápido cuando estés en una etapa de ideación antes que estés en desarrollo. Ahí cuesta más sobre todo. No sé si, Dani, ahí ¿quieres agregar algo más? Acá, nada, eso va, o sea, lo que yo creo que eso ayudaría es que también que el diseñador venga con ejemplos, ¿no? O sea, y todo toma tiempo, ¿no? O sea, obviamente yo sí lo quiero, o sea, yo sí lo quiero hacer, ¿no? O sea, si me salgo y Sí. lo tengo que hacer, Ahí, pues lo hago, ¿no? claro, Pero ahí, a veces sí. hay tiempos que tienes que cumplir, pues, ¿no? Sí, ahí, ¿Sí? por ejemplo, con el tema que dice Dani de los ejemplos, ayuda bastante. Imagínense que quieren hacer un card o están haciendo un botón y quieren hacer un over, pero el solo decir que se mueva, a veces no es que el programador lo capte, ah, ya, lo muevo y lo muevo así, ¿no? Entonces, a veces, como les dije, creo que al inicio,
buscando un link, o no sé, o busquen una página que les gustó, o que encontraron esta animación, lo copian y lo pegan y le dicen, mira, encontré esto, me gustaría, no sé si puedes hacer algo así. Entonces, ahí cuando lo ve el programador dice, ah, ya, chévere, voy a ver qué onda, ¿no? Y así como que se va conversando. Hola, Eso. hola, ya, se cortó un toque. Sí, Bueno, al final he puesto ejemplos de lugares donde buscar ejemplos para frontends, así que fácil que al final les muestro. genial. Ya, Listo, chino. Sí, chicos, entonces pasamos para el siguiente tema. sí. Ya, A dale. ver qué más. Tercera pregunta sería, ¿cómo le da las correcciones el UI al front? Ya, y empiezo. Bueno, como habrán visto, mis slides son muy como que filosóficos, para que me gusta, o sea, hacer este tipo de slides, pero yo creo que es importante que cada uno encuentre su forma, ¿no? Entonces, por eso que puse prueba, analiza, itera, ¿no? Entonces, siempre deben encontrar la forma que les funcione. La forma que me funciona a mí es muy particular. Seguramente en sus equipos tienen, no sé, dos fronts, o el front está en otro país, o el front habla otro idioma, o está en otro piso, en verdad. Hay muchas variables que pueden variar mucho eso, ¿no? Pero si hablamos de tips o de cosas del cómo el diseñador y el front deberían comunicarse, yo creo que es importante sobre todo el tema de la visibilidad ante cualquier cosa y el tema de documentación y comunicación. Creo que esas tres cosas son muy importantes y van muy de la mano, ¿no? Por ejemplo, si hay, y de hecho les ha pasado, justo me pasó a mí hace unos días, que, o sea, mando un diseño, ¿no? Y le mando a programación y allá ellos hacen y no queda tal cual, ¿no? Entonces, ahí es importante, uno, la comunicación, no alterarse, decir, ah, que el programador no hace bien su trabajo, no. Entonces, es un poco tratar de hablar de buena forma y entender un poco el problema, ¿no? ¿Por qué es que ha ocurrido esto, ¿no? Tal vez es algo, hay una limitación, un malentendimiento, en fin, ¿no? Entonces, es muy importante el tema de la comunicación, la forma, cómo se comunican. El tema cuando yo hablo de documentar es también, de esta forma, documentar errores o mejor, ya vemos oportunidades de mejora. Entonces, ponga, si hay un botón que tiene una distancia con un texto y un botón está más corto de lo que se entregó en diseño, pues comunicarlo, documentar, no sé, hacer un screenshot, mandar o, no sé, ir a la mesa y encontrar su forma, ¿no? Como digo, depende mucho, ¿no? Es un tema de que prueben ustedes algo un día, analicen si realmente funcionó, ¿no? Hagan un tema de retrospective interna con el programador, si funciona o no funciona, iterar, ¿no? Hacia otro camino, ¿no? Puede ser usar Slack, no sé, crear un canal, tener todos los cambios por correo, tener un Google Docs con todos los cambios, no sé, un InVision que la gente comente y que el programador entre y vea los comentarios. Entonces, hay mil formas de hacerlo, va a depender mucho de ustedes, las herramientas que tienen, pero solamente para que lo que quiero que se lleven es el tema de que deben dar visibilidad, deben saber comunicar y deben también documentar sobre todo. Genial. Cristian, ahora pasamos con Dani. Ya, Bueno, Dani, bueno, no tienes diapositiva, Dani, así no, que con la de Chris. acá no tengo nada. Ok. Bueno, construyendo encima de lo que dice Chris, o sea, para mí lo más importante es, uno, comenzar comunicándose. Ahorita no se puede ir, o sea, normalmente lo que yo hago hay un tema, hay una duda, ir a buscar al diseñador y me voy con mi máquina a donde esté. Si estamos en el mismo edificio, me voy a su piso, donde esté, y digo, oye, tengo esta duda. Me siento con el diseñador, digo, oye, tengo esta duda, conversamos. Ahí también generas empatía y generas una onda, o sea, eso siempre es bueno, ¿no? O sea, yo siempre trato de que no, o sea, no estar enfrentados con los diseñadores, por un lado o por el otro, ¿no? Somos el mismo equipo. Entonces, eso es lo primero que, o sea, mayormente el 90% de veces se arregla así las cosas. Vas, los buscas y ya está. Y subes y sigues trabajando y ya. Otra forma también de presentar cambios es, y así son cambios tipo revisiones más formales. Ponte el tío de la mesa o arquitecto tiene que mostrar los cambios, un cambio, un paquete de cambios. Lo que se hace se sube, o sea, tienes un entorno donde tú puedes subir tu proyecto a un link, ¿no? Un link interno o externo, depende de cómo estén trabajando. Lo subes
y ahí se ven los cambios, entonces mandas el link al diseñador que tiene que revisar o a los stakeholders, y ellos ven, ¿no? Es una forma más formal, se reúnen y ponen un proyector, oye, pa, esto, y la gente va apuntando, ¿no? Eso es una forma más formal. ¿Cómo más se hacen correcciones? Hablando, ¿verdad? Para mí lo que más funciona es hablando, o sea, ni siquiera por correo, porque a veces el correo da un poco de flojera de leer. Sí, da formalidad Más, demasiado. sí, es que depende de cómo estés trabajando, pues, ¿no? Depende de si tienes al diseñador al costado, pues, oye, ahí está duda, ¿no? Oye, mandas un pantallazo, un screenshot o bajas, pero para mí más hablando. Sí, de hecho ahí construyendo sobre eso y ya tomando la posta que Chio nos iba a comentar para ir discutiendo, pero yo creo que lo que dicen es muy importante. De hecho, también va a depender mucho del front y en verdad depende mucho de las personas, porque al final de cuentas son dos personas hablando o un grupo de personas hablando, ¿no? Hay personas que son que son muy cerradas o muy calladas, otras personas tal vez son más expuestas o les es más fácil hablar, entonces va a depender mucho del front, del diseñador, ¿no? Yo he conocido diseñadores que son muy, o sea, como que se lo guardan todo y no lo dicen, pero por dentro están como que, uy, no lo hiciste, ¿no? O he conocido fronts que por dentro odian al diseñador, ¿no? Pero no lo comunican, ¿no? Y es normal porque son, son personas, o sea, al final de cuentas es un tema de relación. Entonces, yo creo que el tema de empatía que dijo Dani es muy importante. O sea, cómo hacer esa empatía y, como dice, ¿no? Trabajo en equipo, ¿no? Y también haya bastante, si es que hay un problema, un malentendido, pues, no sé, hablen con el front, oye, ¿sabes qué? No me gustó la forma como dijiste esto, o no me gustó ese día que, no sé, una vez una compañera, una amiga me dijo que su front como que fue muy dura, ¿no? Que como que le dio a entender que el diseño no valía nada, ¿no? Entonces, puede ser que tal vez el programador o la programadora de esta historia no haya tenido la intención de ser muy como que atacante al diseñador, ¿no? Pero era su forma de ser, ¿no? O sea, hay muchas posibilidades. Entonces, en este Ah, caso, ya, sí, antes sí, que, sí, solo para terminar, en ese caso es importante hablar. ya, sí, sí. Sí, sí. Sí, una cosa, lo que pasa es que ahorita, ya, lo que tú dijiste de que Freud dijo que dio a entender que el diseño no valía nada, o sea, ¿sabes qué está pasando ahora? Lo que pasa es que antes, te estoy hablando hace 5 años, 6 años quizás, Ujú. antes el desarrollo de frontend era básicamente HTML y CSS y maquetar cosas, pero a partir del nacimiento de los frameworks JavaScript, ¿no? Con Angular, con React, ya entró el componente de lógica, ¿no? Con Sí. parte de lógica en la construcción del componente, o sea, hay una capa más. Entonces ahora en 2020, Ujú. el desarrollador frontend le da más importancia a la parte del framework, porque es lo que le gusta hacer. O sea, un frontend le gusta programar con framework, porque ¿no? Les encanta hacer eso. Sí. Y hay frontends que no le dan tanta importancia a la maquetación, a maquetación CSS, porque es como que, pucha, eso me toma tiempo, eso no, yo quiero programar, yo quiero hacer JavaScript nada más. Ujú. Entonces no da mucha importancia. Entonces es fácil que puede ser que, o sea, no es que no le importe, sino es que esa Sí, parte es difícil, o sea, es yuca, sí. pues, ¿no? Entonces, pucha, tú ya dices, ya, ¿qué hago? ¿Dónde hago un balance? ¿Qué dedico más Ujú. tiempo? Entonces a veces pasa eso, pues. Claro, y yo creo que tocaste un punto muy importante, porque hoy en día, bueno, hace como dice, 5 o 6 años, el mundo era hacer web responsive y fácil, no tanto apps o no tanto todos estos frameworks que han salido. Entonces, como tú dices, ¿no? Varios perfiles, llámense front, han estado migrando no sé, a dedicarse más a JavaScript, dedicarse más a otros frameworks, a React, Angular, etcétera, pero no tanto como han dejado de lado un poco la maquetación. Y esa migración y esa dirección de gustos también ha hecho que las empresas hoy en día, los frontends de hoy en día, y no los culpo, quieren dedicarse más a eso, pues, ¿no? Y no tanto a maquetar, creo que es el término que, que Sí, estamos buscando. pues, Un, sí. un frontend que les guste maquetar, ¿no? Que le guste hacer pixel perfect, tocar el HTML, tocar el CSS, ¿no? Que le guste, ¿no? Porque a veces hay un mal entendimiento en las empresas del front-end es el que maqueta, ¿no? Pero hoy en día no necesariamente el front-end es el que maqueta, el front-end está más dedicado a estos frameworks que mencionas, ¿no? Incluso Sí, hay... pues algunas cositas, sí, o sea, ¿no? Unas empresas hay el maquetador y hay el front-end, o sea, divide, porque el maquetador es el que te entrega los assets HTML y CSS ya hechos, para que eso lo lleves al framework.
O sea, ya han dividido. O sea, hay empresas que hacen todo, hay empresas que, o hay proyectos en que el mismo frontend hace todo, pero hay proyectos que lo dividen. O sea, esa figura ya está, pues, ¿no? Y una cosita a mí que me pasó fue el tema esto de comunicación. Una vez estaba trabajando y había una cosa que no sabía un compañero. Digo, oye, ¿por qué no vas a hacer preguntas? No quiero ir. O sea, me dio a entender que no quería, ¿no? O sea, Claro. no quería hablar con el diseñador, ¿no? Entonces dije, oye, vamos. Y fuimos, le buscamos al señor, Ajá. nos sentamos y ya, y volvimos. Entonces fue esta cosa de 10 minutos. Y dije, la próxima vez ya vas tú solo porque sabes dónde está, pues, ¿no? Entonces es que así es, pues. Ujú. Sí, de hecho, eso es muy importante porque al igual que hay este diseñador que no quiere hablar con el front porque, en fin, lo mismo hay del otro lado, ¿no? Un front o un programador que no quiere hablar con diseño, ¿no? Tal cual. Ya. Creo que Listo, pasamos. chicos. Sí, ¿Está bien? sí, Ya. sí, sigue. Entonces pasamos al siguiente tema. Ya. Chio, Ay, también comenta cuántas preguntas faltan para que la gente Sí, sepa. hay varias. Creo que esta es en la... realidad ya estamos me parece que esta es la cuarta, faltan Sí, dos eso es más. de acuerdo. Ya, estamos en la mitad. Y también hay Son seis, preguntas ahí son seis. Ya, las genial. preguntas de la gente son al final, ¿no? Sí, si es que hay preguntas, bueno. Si no hay, Sí, que pues... he visto Sí, no, porque hay varias, ¿ah? ustedes pueden verlas. Yo ahorita como estoy compartiendo la pantalla, es lo Ah, sí, único que sí, sí veo. hay varias preguntas. Sí, al final respondemos las preguntas. Sí, Ya, sí hay genial. varias. Ya, dale. Entonces, es la cuarta pregunta sería, o quinta creo, es ¿cómo debe ser la actitud del UI o del frontend? Uy. Ya ¿No? justo Entremos a lo puse candente. esta imagen, ¿no? Creo que de eso ya estábamos entrando un poco en la pregunta anterior, Sí. pero para mí todo se basa en empatía, ¿no? Empatía por ambos lados, tanto diseñador, front, diseñador. Entonces, cosas como en el día a día de que el front o sea, no lo maquetó tal cual. Entonces, de cara al diseñador entender cuál es el problema, ¿no? Porque pasa, como dice Dani, que es muy probable que no le guste maquetar, ¿no? Entonces, este front sola le gusta el framework, pues, ¿no? Entonces no le gusta tanto maquetar, ¿no? Entonces, tampoco es culpa de él trabajar en algo que no le gusta, ¿no? Entonces, ahí es un poco entender qué está pasando. Esa es una probabilidad, ¿no? Porque la otra probabilidad es que el diseñador no ha documentado bien, ¿no? No ha quedado claro y el programador como no ha quedado claro y no está documentado, él ha decidido con algo que él ha pensado que era lo correcto, ¿no? Entonces, hay como que también eh, por ambos lados ese trabajo de que las cosas queden claras, ¿no? Nuevamente, es un tema de comunicación fuerte, bastante trabajo de empatía por ambos lados. Yo creo que de cara al diseñador, él debe comenzar a entender un poco cómo trabaja el programador. No digo que entienda, o sea, el código, pero más que todo entender cuáles son las partes, ¿no? Así, al igual que un diseñador tiene un proceso de ideación, no sé, de bench, de user test, y que cada etapa toma su tiempo, y que hoy en día como que un poco a poco más los diseñadores y las empresas lo están abriendo para que el público lo entienda. Lo mismo debe ser de cara a front, ¿no? Como que también compartir cuál es el proceso y también de cara al diseñador tener esa curiosidad de entender, ¿no? Y saber que demora porque no es porque no quiere, sino porque hay un proceso, ¿no? Entonces, solamente para darle ya pase a Dani, es eso, ¿no? Empatía por ambos lados. Ya. Yo creo, a ver, o sea, yo creo que, o sea, a mí particularmente me gusta mucho el diseño, o sea, y me gusta mucho el diseño y respeto mucho el trabajo del diseñador, por eso trato de hacerlo, o sea, pixel perfect aparte. O sea, yo creo que el desarrollador, o sea, obviamente lo va a hacer, ¿no? O sea, si tiene que maquetar algo, lo va a maquetar porque es su chamba. Y tampoco es que no le gusta, o sea, si tú compras, te gusta más una cosa, pero menos otra, pero igual te gusta. O sea, sí lo vas a hacer. Pero el desarrollador, claro, tiene que ser proactivo, tiene que tratar de hacer o sea, tal cual el diseño. O sea, para mí es importante tal cual el diseño. Y si no lo puede hacer, obviamente buscar referentes, porque o sea, tú me das algo muy difícil, algo que, no sé, pues tiene una animación muy, muy difícil, cosas de tipo que hagas, o sea, cuestión que un par de días más que salga.
obviamente también eso es ver en el Spring, ¿no? Si te da el tiempo, ¿no? Pero, o sea, todo se puede hacer. O sea, yo soy de idea cuando haces ese trabajo como de diseños así que de primera vista me lo digo, ¿cómo se hace esto? O sea, si encuentro referente, si alguien más lo ha hecho, entonces yo lo puedo hacer. O sea, yo siempre tengo, esa es mi premisa cuando veo algo difícil. Si algo mal, si el diseñador me pasa un referente en una página web que lo han hecho, entonces ya está hecho. O sea, se puede hacer. O sea, tú puedes analizar el código, buscar referentes, porque ese desarrollador que lo ha hecho ha buscado referentes también. Entonces tú tienes que ir a buscar referentes. O sea, tienes que darte la chamba como, como desarrollador de, ya, ¿cómo hago esto? ¿No? Buscar referentes, buscar ejemplos, ¿no? Bla, bla, bla. O llegar a lo más cercano a eso, ¿no? O sea, es bastante, uno tiene que tener también las ganas de hacer eso, ¿no? Y también, escucha, obviamente no todas las empresas son iguales, o sea, no sé, pues una empresa tipo que apunta a CSS Awards, diferente sus de maquetación o de animaciones que una empresa que apunta a hacer servicios para Internet, ¿no? Que todos son tablas y inputs, ¿no? O sea, uno también busca dónde quiere trabajar, pues, ¿no? Ujú. Sí. Ahí para complementar y creo que voy a agarrar una pregunta porque justo cada pelo, la última, o sea, que habla mucho del tiempo, ¿no? Dice, si no tienes tiempo, si estás limitado por ese factor, ¿cómo lo puedes abarcar? Yo creo que también ahí, como creo que esa pregunta va mucho de cara a que, ok, el programador necesita hacer algo, necesita tiempo para investigar. Creo que por ahí yo lo entiendo, ahí Fermín Sí, me, me corriges, pero yo creo que también es importante dar visibilidad. De hecho, hoy en día imagino que una empresa X estará trabajando con deadlines, entonces también el día uno, desde la planning, levantar la mano y decir que esto va a demorar tanto, porque necesito averiguar. Entonces, creo que es muy importante el tema de dar a conocer que falta un tiempo para investigarlo, porque realmente fácil el programa no lo sabe, entonces, y es normal, fácil por un tema de experiencia, por un tema que nunca ha tenido la oportunidad de poder mejorar ese skill, no sé, ponte, yo otra vez trabajé con un programador que era muy bueno, pero en data, o sea, en visualización de data, de gráficos, de barras, él no tenía conocimiento cero, ¿no? Y obviamente cuando se le dio este trabajo de hacer estas datas, estos gráficos, pues se tomó su tiempo para investigar, ¿no? Y lo dijo, ¿saben qué? Voy a tener que investigar, voy a tener que hacer eso, y todo el equipo comenzó a buscar links de referencias, de plugins, algo que como también le ayude a un poco a investigar y aprender sobre eso. Entonces, es importante siempre levantar la mano y comunicarlo. sí, Eh, pues en verdad eso de tipo de data visualization, o sea, ya, tú dices, ya, yo quiero hacer unos gráficos de data, ¿no? Primero, el desarrollo está pensando ya qué framework, qué librería voy a usar. De las N que hay, Ujú. charts, D3, hay un montón ya. Ya, Sí, dice, ya, ¿cuál uso? Si nunca he trabajado con eso, pucha, te toca una investigación, 2 días, no sé, pues, ¿no? ajá, Algo así. Porque tienes que entender y tienes que ver la potencialidad de herramientas, ¿no? Entonces, sí, pues hay una investigación. Eso también tiene que estar contemplado. sí. Si no lo has hecho nunca antes, pues, ¿no? Claro, tal cual. Ya, next, Chio. Listo. Ya, esta es la penúltima pregunta. ¿El diseñador debería tener conocimiento de maquetación? Uy, ya. Uh, Ahí, candente esta pregunta. Ya, pero yo voy a dar mi punto de vista, así que nada, y como creo que ya lo mencioné así en lo anterior, pero yo creo que más que saber, es importante entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Y entender cómo funcionan las cosas puede ser desde un punto de vista de el programador necesita su tiempo para hacer un botón, hasta llegar a la profundidad de para hacer un botón necesitas aplicar esto. Entonces, dependiendo del grado de entendimiento al cual quieras llegar, va a variar de persona a persona. Hay personas que son más lógicas, diseñadores que son más lógicos, que le gusta meterse en la maquetación. Yo, por ejemplo, soy un caso atípico, que me gusta maquetar, no sé programar, pero sé maquetar, que es diferente, que es más HTML y CSS, y entiendo la lógica, y sobre todo cuando hago webs, diseño webs, entiendo muy bien toda la carga de chamba que le estoy dando
al programador. Y eso es muy importante porque así tengo cierta empatía de, oye, por si acaso, esto va a tomar así, ¿no? Pero, no sé, si están haciendo una aplicación para iOS, una aplicación de Android, algo que les podría ayudar es bastante, no aprender a programar, obviamente, pero sí estar entender un poco cómo funciona esto y también ser receptivos y aceptar de que posiblemente va a demorar un poco, ¿no? Entonces, nuevamente, el grado de si quieres entender mucho o quieres entender granular o global, va a depender de cada persona. No digo que las personas deban saber programar, pero sí deben entender un poco la lógica y esto ayuda bastante la empatía. Nuevamente, al final la necesidad es la empatía. Entonces, un camino es entender más, otro camino es aceptar lo que te dice el programador. Entonces, hay diferentes variables por ahí. Hay una también que me ha pasado, que es el tema de que hay fronts que a veces te inflan los tiempos, ¿no? Que lo mismo puede pasar al otro lado, ¿no? Que hay programadores que te inflan los tiempos, ¿no? Y es normal, pasa en cualquier empresa y va a seguir pasando, ¿no? Entonces, el hecho de que un diseñador tenga cierta noción de algo X puede ayudar a que sepa cuando alguien le está inflando los tiempos, ¿no? Y lo mismo un programador, ¿no? Si sabe que hacer un botón, no sé, en diseño puede demorar tanto, también puede saber cuando el diseñador le está inflando los tiempos, ¿no? Otra variable acá, sobre todo lo que estoy diciendo, es también el seniority, ¿no? Puede ser que el diseñador no le esté inflando los tiempos, realmente le va a tomar eso porque está en una etapa que está aprendiendo, lo mismo que From. Es posible que no esté inflando los tiempos, seguramente está en una etapa de aprendizaje o esa feature específica nunca ha tenido la oportunidad de hacerlo y tiene que darle un tiempo de investigar, ¿no? Entonces, realmente comunicación, empatía, esa es como que la necesidad, un camino es esto, ¿no? Entender el proceso. Ya. Ya, yo voy a hablar esto de dos perspectivas, ¿no? De perspectiva de diseñador y de perspectiva de UI, de developer. O sea, yo como developer, o sea, yo pienso, o sea, para mí no es tan necesario que el diseñador sepa maquetar o sepa codear, o sea, porque al final, o sea, yo, o sea, personalmente yo, si veo esto, lo voy a tratar, lo voy a llevar, o sea, voy a dar todo para hacerlo tal cual está, ¿no? O sea, por eso para mí no es necesario. Pero ya viendo, si me pongo del lado de diseñador, o sea, ponte ya. O sea, yo como diseñador, a mí sí me ayudaría a aprender a maquetar, o por lo menos tener nociones de maquetación. O sea, ¿se acuerdan de todo el flujo de mostré al inicio? Maquetación, framework, testing. O sea, la parte que le importa al diseñador es la primera parte, que es la maquetación. O sea, esa parte sí, sí, claro, la primera parte es la maquetación. Porque ahí, en esta parte donde dice maquetación, acá es donde se ve todo el diseño. Todo lo demás es otra cosa, ya, ahí es otra cosa. Pero acá, en la parte de maquetación, ves el diseño. Entonces, si el diseñador quiere entender bien y tampoco me tan floro, que sea, tiene que saber, tendría que saber HTML. Es que es verdad, eso es de verdad, pues. En muchos proyectos, a veces, a mí también me ha pasado, o sea, a mí no, pues, no, pero amigos, que a veces tenían reuniones con los devs, con los fronts, y están hablando ahí y me llamaban, Daniel, ¿puedes venir un ratito? Y yo iba, pues, ¿no? O sea, yo ya sabía que para qué estaba yendo, porque veía, lo veía al dev y al diseñador, y dice, oye, esto, dice que no sale, es muy difícil. Y yo veía, y a veces eran cositas que eran, pucha, oye, esto es una cosita, es una línea de cosas, una línea, un parámetro, el margin, ponte, una cosa así, ¿ya? Y tú entrabas al DevTools del Chrome, oye, esto se podría hacer así, pum, 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 ya está. Y el pata Claro. me miraba y decía, ah, ya. O sea, a veces pasa eso, o sea, no me gusta que pase eso, que a veces los devs, por no demarse más o no hacer cambios, pucha, te dicen que no se puede porque sí se puede. O a veces de repente no saben cómo hacer, o sea, normal, o sea, todos Ah, estamos aprendiendo, ¿no? Pero a veces hay cosas que sí se pueden hacer, sí, tal cual. pero claro, entonces en ese caso el diseñador le valdría bastante saber eso porque, para que no se meta tanto floro, ¿no? Para que pueda, o Claro. sea, porque al final siempre es decir, oye, esto se puede, no siempre es no se puede, o sí se puede, no se puede, o sea, para que menos pueda tener armas para argumentar lo que puede hacer, pues, lo que se pueda o lo que se puede hacer, ¿no? O sea, sí, eso. Sí, tal cual. Ahí solo agregaría el tema también del factor humano del developer, porque, bueno, no sé cómo los que estén escuchando trabajan en sus empresas, pero también depende mucho del perfil o de los perfiles del developer y qué tanto le ponen, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra es pasión, pero dedicación
Entonces, porque hay veces que en el diseño, o sea, se pone literal el ancho, que es, o sea, 300 píxeles, pero por alguna mágica razón, cuando pasa el desarrollo está con 500 píxeles, ¿no? Y a veces hablando con otros fronts, es como que ellos no tienen una respuesta como que por qué no hicieron, ¿no? Simplemente, como dijo Dani, ¿no? Le dedicaron bastante tiempo a la lógica y eso como que le dejaron de lado, ¿no? Y ahí, por Ya, ejemplo, en este ahí, caso, ya, no. sí, sí, ahí solamente para terminar, ahí hablé, ¿no?, con esta persona y le dije, o sea, de buena manera, ¿no? Tampoco gritándole, ¿no? Que porfa, que la importancia de esto y por qué yo le he puesto los 300 píxeles, bla, 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 ¿no? Y, ya, entonces, ok. Ya, mira, hay una cosa, ya, lo que pasa es que a veces, pucha, vamos a entrar en un tema más, no sé si es el momento de hablar de eso, pero bueno, voy a tratar de explicarlo, ¿ya? Ya, Lo ya. que pasa es que, ponte, acá en tu diseño, tú ves ya, la distancia entre, pucha, ya, entre la distancia entre ese Cristian Vizcarra y Daniel Segura abajo en el footer, Ajá, y esa distancia, ya, esa distancia, esa distancia es fija, ponte ya, eso sí lo respeto, ¿no? Ponte. ya. Pero a veces tú tienes pantallas más anchas, pues, ¿no? Sí, Tu blog, es importante entender cómo funcionan las cosas. Mayúscula a la izquierda, esa distancia va a ser variable, pues, obviamente, ¿no? ujú, Pantalla más chica, pero menos en la pantalla más grande va a ser más amplio. O sea, eso es variable, pues, ¿no? claro. ¿Me entiendes? ¿no? Y O ahí, sea, o el line height que está en el line height del párrafo, obvio, eso sí se tiene que respetar. O sea, si tú te pones un imagen más grande, el doble es un error, pues, ¿no? sí, Hay tal cositas cual. que sí ajá. Sí, y cosas como, qué bueno que mencionas lo de line head, cosas como el line head que a veces no está definido, que el line head es el espacio que hay entre una línea de texto y otra línea de texto. Por ejemplo, en esta diapositiva donde dice, es importante entender cómo funcionan las cosas. Hay un line head que es el espacio de, es importante entender cómo. Ese espacio se le llama line head, Sí, como las líneas de texto, la altura. Y esas cosas a veces en diseño, el diseñador lo hace y no lo define, ¿no? Y acá entra nuevamente el factor claro. documentación y definición que ya hemos mencionado. Fácil Sí, pues pasamos. porque Sí, sí, escúchame, una cosita de ese ángel, ya. Lo que pasa es que es importante que esté definido desde el inicio porque este es un título, ponte, este es un párrafo y este párrafo lo vas a repetir en varios sitios dentro de tu aplicativo, de tu web. Entonces tú tienes que definir, porque tú defines una vez en tu CSS y ya queda para todos. Entonces, claro, si tú no defines o se pasa al diseñador, entonces ahí no, es una cascada, pues, ¿no? Si yo cambio, si decido lo veo que hay cambios, que este eje es diferente en otro, entonces, pucha, tengo que volver al inicio y revisar todo, pues, porque ya hay varias pistas que llevan eso, pues, que todo esté bien. Ya. sí, tal cual. Listo, chicos. Entonces ya vamos ya para el último tema, que Ujú. hay, serían tips para mejorar la relación con tu UI o tu frontend. Ya, pasar el slide. Tío, antes de entrar a este último slide, me gustaría agarrar unas preguntas Dale, dale. porque están calentitas. Eh, A ver, yo voy a ir de arriba abajo. Si hay uno de diseño, a lo ver, comento. Si hay una promoción, te lo menciona Dani. a Eh, ver. Entonces voy a ya, ir por acá. ejemplo, Juan, Juan Camilo Castañeda pregunta que en este momento estamos haciendo una para iOS y Android, y una pregunta que surge mucho con los desarrolladores es cómo se maneja el grid con las diferentes pantallas que hay en el mercado. Bueno, ahí voy a mi punto de vista, y nuevamente todo lo que di acá, tómenlo como un punto de vista, no es la verdad absoluta, es desde mi experiencia. Entonces, en la experiencia que he tenido trabajando con cosas para iOS y cosas para Android, eh, he tenido mucha ayuda tanto del programador iOS como Android. ¿Por qué? Porque a veces cuando, no sé, hacemos pantallas de iOS, dependiendo del programador, a veces solamente hago una medida, llámese 375, o hago todas las medidas, ¿no? Depende mucho del programador de iOS. Hay algunos que lo adaptan y tienen su propia lógica y solamente les funciona una medida, pero hay otros que necesitan todo. Entonces, en ese caso específico, es un tema de también depende mucho. Con temas de Android, hoy en día, por ejemplo, cosas como trabajar en Sketch, en Figma, te ayudan bastante en el tema de los puntajes, porque Android trabaja con DP, creo que así se dice, y iOS trabaja con puntos, con PT. Entonces,
la forma como se renderizan, por así decirlo, es muy diferente. Entonces, herramientas como Sketch Figma ayudan bastante. No sé si por ahí iba tu pregunta, pero bueno, acá se maneja el grid con las diferentes pantallas. Sí, Android, lo que me ha ayudado bastante es trabajar con el tamaño menor, que es un X que vendrá a ser 360, y ahí hay diferentes tamaños. Entonces, lo que hace, bueno, con los Androids que yo he trabajado, ellos lo que hacen es multiplicarlo por 1, 1.2, 1.5 y así sucesivamente con todas las medidas. Entonces, eso ha sido porque el Android trabaja así, ¿no? Entonces, no me ha tocado hasta ahorita alguien, un Android developer que me diga o sea, en el cual yo esté en esta situación, ¿no? De los grids. No sé si he respondido tu pregunta o me he ido por las ramas. Eh, Yo, para agregar ahí, bueno, yo no hago apps, yo hago web, pero haciendo un símil sobre las grillas, o sea, en web lo más como que ya general que hay en el mercado, el que más se usa es Bootstrap, la grilla de Bootstrap. Y ahí ya Bootstrap ya viene con sus mega queries, todo, o sea, si tú quieres, o sea, Bootstrap lo puedes importar solamente, o sea, tu Bootstrap es un paquete que viene de varias cosas, ¿no? Tú puedes solamente importar la grilla. Ujú. O sea, yo muchos proyectos solamente no importo estilos de botones, ni de infos, ni nada. Porque yo, o sea, son de mi interés el gusto de la grilla. Entonces importo solamente la grilla. Y eso es lo que uso, ¿no? Aquí hay una pregunta que quiero responder. Espérate. Bueno, acá dice de la charla, ¿se ha subido algún lado? Me imagino que sí. Sí, Acá dice, Adobe XD y Figma tienen esta funcionalidad de tipo Zeppelin en nativo. Ya. Figma, o sea, yo estuve revisando justo con un tiempo con Chris y con Chio. A mí me gustó bastante Figma, desde el lado front-end, porque Figma tú puedes ver el flujo completo. Es como Illustrator que tú puedes ver todos los artworks seguidos, ¿no? Y en Figma es así, tú puedes ver todos los artworks en una misma pista. Entonces tú ya o sea, a mí me gusta porque puedo ver, tengo una visión integral ujú, de todo el flujo. En cambio en Zeppelin, eso es lo que a mí no me gusta de Zeppelin, que Zeppelin te divide, si tienes una pantalla y te quieres ver otro flujo, tienes que salir y entrar a otra pantalla, ¿no? Eso a mí lo que yo más sufría con Zeppelin, o sea, sufro con Zeppelin, ujú. porque es eso, ¿no? O sea, tengo que, ay, ¿cómo sabes cómo está en otra pantalla, no? Como para ya hacer algo, o sea, como estamos hablando al inicio de escalabilidad, ¿no? O sea, tratar de hacer, Sí, pensar en todo el flujo, ¿no? sí. Entonces eso es lo que me gusta bastante. O sea, Adobe XD yo no lo he probado, pero Figma me parece paja esa funcionalidad. Sí, complementando con eso, Adobe XD, creo, si es que no me equivoco, está trabajando, tiene esa función. Tampoco lo he usado bastante, he escuchado unas referencias. La habré usado un par de veces, pero no lo uso bastante. Hay otra pregunta que menciona Yami, que es muy buena, que dice, ¿es válido realizar un style guide e incluirlo en el mismo Zeppelin para los devs? De hecho, hoy en día Zeppelin tiene Sí. una funcionalidad para subir todos los componentes y si no me equivoco, hoy está, o bueno, esta semana o la semana pasada, lanzaron que iban a poner un feature para que se trabaje con React. O sea, que el style guide y los componentes que subes ya tienen el código React. Vi una noticia ahí, no sé si ya esté lanzado o esté en beta, pero de hecho lo del style guide ya funciona en Zeppelin. Es válido, ¿sí? Que mandes un style guide desde Zeppelin y link a los devs. Ayuda bastante. Pero ahí nuevamente es también hablar con los devs, porque me ha pasado que incluso haciendo eso, algunos programadores no lo han seguido, ¿no? Pero realmente ese es tema de comunicación. Eh, Acá hay otra. Esa parte, ahí, para agregar ahí, sí, claro, tú en Zeppelin tú puedes subir tu style guide y también el paja que tiene, seguramente lo saben, que Zeppelin tiene plugins, ¿no? Tiene add-ons. Entonces tú subes tu Zeppelin y puedes convertir tu hoja de estilos a SAS, a variables en SAS, que es un preprocesador para CSS, porque en verdad hay una cosa que no hemos hablado. Escribir CSS es bien trabajoso. O sea, escribes una línea, tienes que probar. Escribes otra línea, tienes que probar. Es bastante prueba y error. Por eso es que a veces a los profesores no les gusta porque toma tiempo probar, porque tienes que ver en el navegador todo. Y SAS es una librería, un preprocesador que te ayuda a escribir CSS más rápido. Igual demora, pero te ayuda un poco, te ayuda a acelerar un poco, a acelerar tus tiempos. Por eso es que, claro, si tú tienes que hacer algo en JavaScript, que son te tienes que escribir y probar si corre o no corre, y en cambio el otro tienes que ir probando, ¿no? Iterando. Entonces, claro, tú en Zeppelin, tú tienes esa opción de
de convertir tus CSS en SaaS o también en assets para Android y para iOS. Ahí tiene sus planes. Tiene varias cosas que se pueden usar ahí. Sí, ahí vamos a Dani, ver. Dime. Ya, seguimos con el flujo, ¿no? Y después Sí, hacemos respuestas, sí, ¿no? sí, de ahí volvemos a las preguntas. Nos falta este último slide. que son tips Ya. para mejorar la relación con tu front o tu UI. Ya. Ahí con Ya, mi justo UI. ahí nos quedamos. Después volvemos con las preguntas. Ya, Ya. bueno. Un tip, creo que el principal que quiero que les doy hoy es el tema de tanto que diseño y desarrollo deben empezar a trabajar juntos el día uno. Eso es posible que no se pueda hacer en muchas empresas. Yo trataría de alguna forma incentivar esto, porque tiene muchas ventajas, como ya les mencioné creo que en toda esta charla, de que es muy importante también traer la vista y el feedback de un front en las decisiones de diseño. Es muy importante para saber, uno, si está volando bastante, si es posible o no. Y aunque no lo crean, los front tienen buenas ideas, ¿ya? O sea, con toda su expertise de crear cosas. ¿Cómo que no lo creo? No, aunque no lo creas, tengo muchos amigos que piensan que no. Por eso le digo, aunque usted no lo crean. No lo tomes mal. No, pero fuera de bromas, ya quitando la broma, o sea, me ha ayudado bastante también a recibir otro punto de vista y también hacer un tema de brainstorming, como que hay que hacer este input así, 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 materiales así, tal, tal otra plataforma que hicieras así. Entonces, es muy enriquecedor tener esta conversación con From, ¿no? Desde el día uno. Otro tip que no está ahí porque este es el único slide, que creo que les ayuda bastante, y nuevamente lo vuelvo a repetir porque es algo muy importante, es el tema de documentar, ¿no? Es muy importante documentar. A veces sé que muchas personas no lo hacen porque, bueno, es muy tedioso documentar, pero deben documentar. Ahora, otra cosa muy importante que no sé si me la hayan preguntado o estén las preguntas, pero es posible que tengan que necesitar tiempo para documentar. Y nuevamente tienen que levantar la mano y decir que van a usar un tiempo para documentar. Sé que a veces corren con los sprints, sé que hay un deadline que tiene que terminar todo, pero en lo posible tener ese trade-off, ¿no? O sea, si no documento es muy probable que pase esto, ¿no? Entonces, hablar también con el project manager, también ahí entra otro tema que es fuera de esto, que es cómo evangelizar el flujo, el proceso de diseño con los project managers, del PO, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente es muy importante este tema, ¿no? Evangelizar para que también los otros stakeholders entiendan la necesidad y por qué es todo este tema de tiempo, ¿no? Entonces, no sé si me dio por las ramas, pero ese es mi tip. Ahí le doy el pase a Dani, que creo que iba a comentar algo. Este, bueno, ahorita en esto, bueno, sí estoy de acuerdo con lo que normal. O sea. Claro, claro. Pensé que sí con tus otros tips. No sé, ¿vas a seguir con más o No, o ahí ya? sea, creo que fácil di algunos y yo ahí le voy metiendo ahí. Pasa que como tengo mis slides, entonces quiero que Chio pase. Ya. Sí, sí, O sea, dale, yo dale. les voy a dar unos tips. Yo les voy a dar unos tips de cara para que mejorar su flujo de trabajo con los devs, con los frontends. Son tips un poquito de herramientas para que puedan usarlo en el día a día para tu trabajo, ¿no? Ya, por ejemplo, acá he puesto tres de los que más uso. Este Viewport Dimensions, el que está a la izquierda primero, o sea, si tú vas a Chrome, Chrome tiene una funcionalidad que se llama DevTools, herramienta de desarrolladores que seguramente muchos lo conocen. Ella ya tiene por defecto una opción de Viewport Dimension, pero me gusta esta porque va a ser más grande los números, ¿no? O sea, eso ya está, pero me gusta más porque pesa más grande. El Grid Ruler es una regla, como dice su nombre, y Dimension es para medir distancias. Ahorita vamos a ver lo siguiente ya. Pero estos son los que más uso cuando tengo que validar con diseño así, pixel perfecto. Ya, por ejemplo, esta lista de acá, esto es donde Chrome, Firefox, Safari, todos tienen su Developer Tools. Acá seguramente hayan visto que los fronts tienen siempre su pantalla a la mitad. Una parte se ve el diseño y otra parte se ve el código. O sea, acá estoy viendo, por ejemplo, acá estoy viendo el DOM, o sea, el HTML y el HTML. Y acá tú vas seleccionando como seleccionas y se te marca a la izquierda el elemento que seleccionas, ¿no? Esto sirve bastante para ver los estilos que se expresa. Acá dice strong, y tiene
tron, color y font, ¿no? Acá tiene las medidas y tiene la familia tipográfica. Nos sirve bastante para analizar cómo se está viendo el diseño ya en maquetación, ¿no? Entonces, hay varios cursos de esto en YouTube o así en Internet que lo pueden ver. Ya, el de la izquierda es el Dimensions, el que daré hace rato. Esta herramienta es bien paja, porque ustedes ya, Cristian dijo al inicio, ¿no? ¿Por qué si tengo un texto acá y tengo una imagen acá, si en mi diseño dice 50 píxeles de distancia, ¿por qué el front lo pone en 100? Y el front te puede decir, no, tiene 50 píxeles, y ya. O tiene 80, tiene 60 píxeles y el front pone 70, una diferencia mínima de 10 píxeles. Con esta herramienta tú puedes medir distancias en tu navegador, en el Chrome. Tú seleccionas y mira, yo acá he puesto la distancia que hay entre ese texto y el párrafo que está al costado, que es 136, o sea, es súper exacto. Tú puedes medir estas distancias dentro de botones, distancias de margins, de paddings, o sea, todo lo que puedas medir, todo lo que puedas, en tu diseño tiene una medida, lo puedes medir. O sea, te sirve bastante para hacer, o sea, si hay un front acá me odian seguramente porque si el diseñador usa esto, ya va a encontrar más errores en su código. Pero sirve bastante para hacer bien pixel perfect, ¿no? De la derecha es una regla que es el grid ruler, que ayuda a uso bastante para ver si las cosas están alineadas, ¿no? Por ejemplo, acá ya, yo veo diseño y diseñador y acá los textos, ¿no? Theory, syntax y tools están súper alineados, están en el mismo horizontal. Yo, ¿cómo me cercioro que están en el mismo horizontal? Activo ese plugin y pongo la línea, pongo esa línea, ¿no? Debajo de eso y están todos alineados. Los candados están alineados. Entonces, ahí me cercioro que todo esté bien alineado. Sirve bastante. Y si tú pones eso, tú puedes hacer scroll de arriba a abajo y la línea se mantiene, ¿no? Entonces tú puedes ver que tu logo, por ejemplo, tu logo que está arriba, está alineado con tu footer. Si así está tu diseño, ¿no? Entonces ya es más fácil de buguear, de corregir errores, ¿no? ¿Qué más? Estos son, por ejemplo, lo que hemos hablado antes, ¿no? Si ustedes tienen un diseño que algo en su diseño que es un poco difícil por animación, no sé yo qué sé. Siempre es bueno buscar referentes y si hay referentes, si encuentran los referentes ya codiados, o sea, si se puede copiar y pegar código, por lo menos entrar más fácil, entonces mejor, pues, ¿no? Esto es de Code Sandbox, que es una herramienta online, que es un tipo de editor online que tú puedes hacer código de React, Angular, JS, Plain, JS, o sea, tiene bastantes funcionalidades, pero paja que tú puedes acá hacer un proyecto completo acá y lo puedes ver en la pantalla de la derecha cómo se va viendo. Y tienes el de la carpeta, entonces esto puede ser referencia si están haciendo algo con un dev. Ya. Siguiente. Ya. Esto es lo parecido al otro, pues esto es CodePen. Seguramente muchos han visto CodePen acá. CodePen también sirve para eso. ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Sí. Sí. Ya, CodePen también sirve para referentes tipo ya cosas que están funcionando. Está más orientado a CSS y HTML y JavaScript, o sea, más visual, más cosas visuales, efectos, animaciones, hovers, spines, más efectos. Entonces, acá también yo puedo ver el código, ya, lo he hecho de esta forma, entonces me es más fácil de resolver, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Sigue, por favor. Y CodeDrops es una página web para que hay referentes ya de cosas como no sé, carruseles, de hover, interacciones. Que Sí, tú entras y ahí, te sale un demo y te descargas la página. ahí para Dime. complementar todo lo que dice Dani, de hecho esto es muy de la mano con lo que hablamos de referencias, de buscar referencias y buscar páginas donde ya exista este código o una persona que lo haya hecho a nivel código. Entonces esto quiere decir que el diseñador no está volando, que existe. Entonces ahí ayuda bastante al programador a entender también un poco eso. Ahí, chido, fácil, pasamos a las preguntas, porque ya pasamos Creo que la hora. sí. Ahí voy a ir de arriba a lo más antiguo. A ver. Ya. Ah, ya. Acá Anthony Juárez Solís menciona sobre el icono, ¿no? Dice, una pregunta. Por ejemplo, cuando el icono dentro del botón es diseñado, ¿se envía como SVG al frontend?
Sí, o sea, también depende del front, depende de la plataforma, pero lo recomendable hoy en día es tenerlo en SVG, en PNG. De hecho, exportarlo o tenerlo listo para exportar para que el frontend él mismo lo exporte, ¿no? Ahí también depende mucho de cómo hayan quedado esto, ¿no? De que si el diseñador lo va a exportar, si el programador él mismo lo va a sacar. Es una conversación. Pero sí, SVG sería bueno y PNG también. Y Ya, otra cosa, ahí para terminar a ver. agregando, también sería interesante en iconos hacer una especie de icon font, que al igual que hay texto, también una familia de iconos, que es un poco más complejo, pero ha ido bastante también en la carga, en renderizado. Sí, eso iba a decir justo. Tú diciendo botón, claro, tú tienes un botón, ¿no? Tienes el texto y icono, ¿no? Claro, ese icono lo puedes trabajar, como dice Chris, con SVGs o también con icon fonts. Depende de cómo ya hayan planteado CSS en desarrollo. Normalmente lo que se hace es icon fonts. Sí, Tú puedes tener tu galería, o sea, tu propio equipo, pues se puede hacer su galería de iconos en Sketch. Y eso hay herramientas que te llevan, tú tienes tus iconos en Sketch, hay herramientas que te llevan icon fonts. Es una herramienta que lo convierte, no tiene más ciencia. Eh, y, o pues usar como SVG. Depende mucho ya de cómo estén trabajando, ¿no? Si no tiene muchos iconos, si ponte, en un design system creo que no tiene más sentido usar, no sé, depende, icon fonts porque va a ser consumido así con más gente, pero ante un sí, proyecto pequeño que tú no sí, tienes sí por qué es, tener claro, una si es library de iconos. dos iconos, Entonces, dos iconos o cuatro iconos, sí, pues pues, ahí en CG, ¿no? Ahí entonces SVG. para ir avanzando, yo el Liz, Oye, pero arriba no hay más preguntas. Ahí segunda duda. Tengo 32. Ah, no, ¿estás qué? No es muy delgado para el tamaño de un botón para móvil. Esa pregunta, Chris. ¿cuál? Dice, Dime Steph, la hora en la que... dice, una duda. Ah, ya, dice, acá dice Steph, a 7:52. Una duda. 32 píxeles de Ah, alto no es muy delgado para el tamaño de un botón para móvil. pues sí, o sea, depende, ¿ah? O sea, ponte, ahorita lo que deben considerar mucho cuando hagan cosas para mobile es el tamaño del dedo. Entonces, a diferencia de una web que tiene ese cursor, que puede ser más exacto y hacer clic en cosas pequeñas, el dedo no tanto, ¿no? Entonces, si tienen un link, por ejemplo, que es un texto pequeño, lo que se hace en desarrollo es tener como un padding o algo para ampliar el área cliqueable, por así decirlo. No sé si se llama así en mobile, pero el área cliqueable creo que me entienden ahí, eh, para cuando haga tap. Entonces, es importante ver el tamaño del dedo. Normalmente 32 píxeles, 60 píxeles, es mejor usar 60 píxeles de altura, pero depende mucho del área cliqueable y también de si hay otros elementos alrededor, porque imagínate que tienes dos botones pequeños, uno al costado del otro, y tú quieres apretar uno y accidentalmente haces tap en el otro. Entonces ahí es un problema, ¿no? Entonces, igual, no te diría si es recomendable o no. Hay empresas que lo usan y tienen bastante espacio, entonces las probabilidades que se equivoque son pocas. Ahí también entran otras decisiones del contenido en total. Si no tienes tanto contenido, podrías agrandar el botón, o si este botón es principal, podrías agrandarlo. Entonces, hay muchas variables alrededor si es que se puede usar o no se puede usar. Pero de que se puede, pero siempre ver esta manera, ¿no? Igual, nuevamente lo recomendable es fijarse bien en, nuevamente, sus usuarios, el modo de uso, el contexto de uso. Ponte, si son personas mayores, 32, Nika, pues, o sea, Nika debería usar 60, 48, ¿no? Eh, Fácil, Dani, voy pasando, si encuentro algo de depth, Sí. digo, y si no, me No, interrumpes. yo creo que vamos viendo cada pregunta y vamos respondiendo, ¿no? Sí, Tampoco sí. son... Ya, Ah, mira, ya lo de Sayami, ya hemos respondido de Zeppelin en Study Guide. Y acá dice, hola Cristian, justo que mencionas lo de texto. En ya. este caso, el UX Writing tiene que trabajar previo al UI para tener mejor resultado. Sí, eso, y también creo que la de Liz, la que sigue Liz también tiene algo, esa es parecida que dice, el contenido siempre debería ser al final si no tenés la UI. O sea, sí, o sea, de hecho es el proceso. El proceso debería ser que la parte de user writing esté bien definida, pero como saben, hay casuísticas o hay, no, más que casuísticas, hay diferentes situaciones, ¿no? En este caso en particular era para una startup, entonces no había un perfil de user writing y eran como que tres personas o dos personas haciendo todo, entonces el escenario era totalmente diferente y justo el ejemplo que dije
fue porque recién cuando ya el diseño estaba ya en producción y nosotros habíamos hecho una previa investigación sobre los nombres de marcas y nunca se nos había imaginado que existe una marca con un nombre largo. Entonces, fue como que vino una marca nueva que tenía que usar esto y cuando pusimos el nombre, pues ahí nos dimos con la sorpresa que no alcanzaba. Entonces, fue un caso muy particular, pero es importante, creo que también trabajen con texto real, o sea, lo más real posible. Dejen de usar Lorem Ipsum, porque a veces con Lorem Ipsum sale todo bonito, tú dices 4 líneas, 5 líneas, pero el texto real, no sé, en términos y condiciones, tiene un textazo gigante, o al menos si no tienes el texto real, buscar una referencia del contenido, ¿no? Si vas a trabajar, no sé, con términos y condiciones, de hecho es un texto gigante, nunca va a ser un párrafo pequeño, ¿no? No sé si es nombres de personas. De hecho, en algún momento vas a tener que usar 2 líneas, ¿no? A menos que tengas un ancho muy largo, ¿no? Eso, creo que ahí con eso respondo. Ya. Sí, Yo puedo agregar ahí, sí, yo acá tengo como dos posiciones. Si tú estás trabajando algo, una web pequeña o para que tu cliente mismo lo edite o lo mete un CMS, ellos pongan su mismo contenido, o sea, de hecho tienes que pensar en que este texto tiene que funcionar con un título de una línea o de 2 líneas, o el párrafo va a crecer o va a ser más chico, obviamente no hay párrafo. En ese caso, o sea, en este caso, seguramente es un proyecto pequeño, no vas a tener un UX que te haga eso. O sea, tú tienes que ponerte en todas las casuísticas. Es más, pucha, a veces sí discutí bastante con los UIs con diseñadores cuando vean eso, en esos casos, decía, oye, pero ¿qué pasa si el texto es más grande, más chico, yo qué sé? O sea, tienes que ponerte esa casuística. Si estás en una empresa donde tipo más grande, donde hay UX, o entonces tienes que decir igual, pero mayormente a veces los UX cuando te dicen eso, un texto de un botón, ¿no? Un botón tiene que ser ingresar o comprar o entrar, ¿no? Vas a poner un texto de 4 líneas, ¿no? Porque el UX no te va a permitir básicamente también. O sea, el UX va a decir, oye, no, es mucho texto, yo qué sé. Entonces, eh, es eso, ¿no? Siempre, por un lado, pensar bien las casuísticas y también, por otro lado, trabajar en conjunto con tu UX o tú mismo tienes que, si te das cuenta que no sé, estás trabajando un campo de dinero, que, no sé, pues, si hay alguien súper rico que va a tener millones, y va a tener 6 cifras, 7 cifras, tienes que claro. pensar que va a entrar, pues, ¿no? Una cosa así. Sí, sobre todo lo que dice Dani en, no sé, en bancos, el tema de las cifras es muy importante, sobre todo si trabajas, no sé, con B2B, con negocios, banca para empresas, ahí son muchos ceros, entonces, ¿cómo hacer que el diseño sea adaptable a esta casuística? Porque ya nos hemos expandido un poco, vamos a responder 2 preguntas más y de ahí le doy Pero, pase a, ¿no? Bueno, es que a veces nos paramos, creo que hay 2 preguntas más. Hay una, o sea, veo muchas preguntas que hablan alrededor de la palabra documentar. Eh, ya, si acá hay una que dice, para los devs, ¿cuál sería la condición ideal a la hora de entregarle un proyecto? Ya, eso puedo responder. Condición ideal lo ideal sería que todo esté claro. O sea, si todo está claro en el diseño, los devs van a estar felices. O sea, no van a estar desarrollando y van a estar todos tranquilos ahí. O sea, claro, me refiero que como vimos al inicio, ¿no? En el flujo, bueno, el botón, o un input, tiene que tener todos estos, ¿no? Los estados de errores, incluso, porque a veces hay errores en los inputs cuando metes una data que no está bien. O sea, todos los estados tienen que estar bien definidos, ¿no? Si hay animaciones, tienen que tener una referencia a animaciones, ¿no? ¿Cómo quiere que se anime eso, ¿no? En los inputs, como a veces los inputs están uno debajo del otro, si tú entregas un input solamente suelto ahí en tu diseño se ve bonito, pero cuando ya construyes tu formulario, un input está debajo del otro, o tienes uno costado, entonces las distancias, por ejemplo, ¿no? Tienes que hacer un ejemplo de cómo se vería ya cuando tienes nombre, apellido, dirección abajo y al costado tienes, no sé, pues, DNI, ¿no? Si es a 2 columnas. ¿Cómo se van a ver, no? Las distancias. Tomando en cuenta que seguramente tiene un sistema de validación y si yo escribo algo mal, al poner entrar o ingresar o enviar, abajo va a aparecer la leyenda DNI incorrecto o algo así, tomando en cuenta eso, ¿no? Estas cosas. O sea, lo ideal sería que todo esté claro, medidas, tamaños, márgenes, paddings, tipografías, assets, ¿no? Que el desarrollador puede ver todo ahí y lo puede usar. sí,
ahí solamente para cortar y para respetar también la hora, porque de ahí Chio iba a hablar unas cosas. Eh, lo último que menciono, solamente para cerrar y complementar lo de Dani, debe documentar tanto diseño y front, o sea, front documenta con sus propias guías para que otros fronts lo usen o también para él mismo, y de cara a diseño también. Documentar es importante para, de alguna forma, tratar de reducir esos gaps que hay de esto cómo funciona, se usa esto, se usa lo otro. Entonces, solamente para quedar claro que tanto diseño como desarrollo deben documentar y que es muy importante. Ahí, ya, y lo último que veo, otra pregunta que es diferente, temas de Webflow, algo cortito nomás, mi opinión. Webflow o sea, tienes código que es puro y tienes algo más abstracto que llámese Wix, no sé si han usado Wix, ¿no? Entonces Webflow está en el medio de ambos. Entonces tienes cierta flexibilidad a nivel diseño, pero también necesitas cierta noción de maquetación para hacerlo. Es recomendable usarlo tal vez para hacer un landing page, para trabajar con un cliente haciendo una web, pero si tienen, no sé, si trabajan con un front, ¿por qué no hacerlo directo al código, no? Esa es una respuesta rápida sobre eso. Chio, ahí te doy el pase, perdón. No, yo quiero responder una pregunta que dice, Ya, dale. ¿documento el UI o el front? UI documenta lo que es el UI y el front documenta lo que es el front, Claro. básicamente. Claro, porque si estás haciendo un style guide, entonces el UI documenta el uso de colores, no sé, contrastes, cosas así, ¿no? Y el frontend va a documentar los parámetros de los botones cuando cambia grande, chiquito, ¿no? Eso, así es. Cada uno documenta lo que tiene que documentar. Ya. Lo último, porque Dani también dijo lo último, entonces mi última pregunta así concisa. Kat pregunta si un dev no es bueno en maquetación ni en animación Ah, y no se da cuenta de los espacios en el diseño y el style guide, no lo coloca la cola en ¿cómo puedo ayudarlo? ¿No? Yo creo que ese es el extremo ya. ¿Sabes cómo podría ser ahí? Ahí El responde. setting es que, no, es que lo que pasa es que a veces, mira, es que tú no puedes pedirle a un frontend que se diferencie entre Helvética no sé, pues, y Arial, pues. No puedes pedirle eso, pues. No se da cuenta, pues. O sea, tienes que, o sea, no, pues, o Roboto, entre Helvética y Roboto, no, pues, no se da cuenta. Entonces, o entre tonos de colores, o sea, no se da cuenta. O sea, lo que a mí me ayuda en este caso, porque yo también a veces no veo, o sea, no te das cuenta de las cosas. Este, marcarlo bien, pues, ¿no? O sea, en tu diseño, poner como esas líneas que pones ahí, distancias 30 píxeles o 20 píxeles, o decirle, mira, en el Zeppelin tú puedes, tú pones, enseñas cómo usar el Zeppelin y dices, oye, mira, si tú Ah, quieres esta distancia, selecciona el elemento y selecciona el otro y te marca la distancia, porque todas sí, las distancias están medidas. sí. Entonces eso también puede ayudar a comunicarle Y, que, o sea, ¿cómo funciona el Zeppelin? Básicamente. claro, y paciencia. O sea, creo que paciencia Sí, porque vas a tener que estar ahí con el front poco a poco, conversar con él. Y bueno, va a depender también cómo es esta persona, ¿no? Si es cerrada o no es cerrada, si es, no sé, en fin, tienes sí, para pues provecho. en el caso de también como front, o sea, si yo sé usar Zeppelin, yo también, si me doy cuenta que no está como debería estar, yo también tengo que decirle, oye, esto se usa así, puedes hacer esto, ¿no? O sea, es comunicación, básicamente. Ya, claro. Creo que con eso estamos. Chio hoy nos Sí, está ya diciendo que sí, había, sí, Ya, Chio, te doy pase ya. No hablamos ya. Ya, chicos, sí, sorry que los corte, yo sé que, pero me parece muy chévere que hayan habido muchas preguntas, noto aquí que preguntan bastante sobre temas de documentación, de repente eso lo podemos tomar para un siguiente dito. Y hablando de eso, sí quería contarles, ya tenemos el tema para el siguiente dito, que sigue volumen 3 y sería que no es un design system. Entonces, el día de esa sesión va a ser el próximo viernes, igual va a ser en Zoom, a la misma hora, a las 7:30, esperamos verlo ahí, esperamos verlos a todos ahí, también con muchas preguntas, y también ya les iremos anunciando siguientes novedades que tenemos con Design Now.
Muchísimas gracias, Dani, Cristian, por esto, ha estado genial. Bueno, no queda nada más que darles las gracias también a todos los que están aquí y que han estado participando con sus preguntas, han estado escuchando, y nos vemos la próxima semana. Chicos, si quieren, despídanse. Sí, ahí Dani, porque yo hablo bastante y así que yo facilito al final. Ya, gracias chicos por estar acá, en verdad es paja compartir y la comunidad, nos vayamos nutriendo mutuamente con todo esto de diseño. A mí me encanta el diseño y me encanta el desarrollo. O sea, Sí, ahí, entonces es paja Raúl, hablar de esto. ya. No sé cómo hacen, o sea, si tienen historias tagueando con Design Now para ver si qué les ha gustado, qué no les ha gustado y ahí vamos conversando, ¿no? Sí, ahí Eso, solamente gracias. para... Perdón que te haya cortado, Dani. Cristian sabe más de esas cosas. Cristian sabe más de esas cosas Sí, sí justo que ahí me habla. preguntaron, el Instagram lo dejé, ahí Chio, revísalo, no sé si lo escribí bien. Es designnow con doble n, punto cc, es el username, el handname con lo cual lo pueden encontrar. Vamos a ir posteando más cosas, esto va a ser, esperemos, semanal, aprovechando la cuarentena. Lo otro que les quería pedir un favor enorme es que hagan historias, etiquétenos Ahí está, a está todo. nosotros, a Dani, a Chio, a mí, a las personas que estén hablando. Siempre en las presentaciones, en el footer van a encontrar la persona que está hablando y cómo lo pueden encontrar en las redes sociales, así que simplemente lo busquen. Les pediría también que hagan historias de Design Now, o si les gustó, hagan una historia después de esto. Esto lo estoy grabando. O si tienen algún tema también que les gustaría poder hablar, de repente a mí me han dado ideas con el de documentación, así que podría Sí, de hecho, salir otro design talk tal así. cual. Vamos a hacer cursos. Bueno, íbamos a hacer cursos presenciales, pero por cuarentena es muy probable que lo hagamos online. Los estamos preparando. De hecho, el por qué nosotros, solamente para que tengan visibilidad, mucho que hablo de la visibilidad, nosotros siempre mandamos un link para cada charla que hacemos por un tema también de orden nuestro. Recién estamos viendo la mejor forma de hacerlo, estamos iterando, hemos puesto slides. La anterior fue solamente una conversión y estamos ahí poco a poco también aprendiendo nosotros con ustedes. Lo otro que les quería comentar es que también estamos mapeando qué cursos les gustaría, así que si están interesados en un curso, estamos nosotros planeando lo que vamos a hacer. Mándenos un DM al Instagram. Yo posiblemente tengo ahí en cola hacer, les voy a enviar un formulario posiblemente a sus correos. Otra cosa, les pediría que agreguen a Design Now dentro de sus correos para que no lleguen spam. Y nada, es eso. Más bien feliz de estar acá en una conversación muy densa, muy intensa. Eh, y nada, es eso. Muchas gracias y nos vemos. ¿Cuándo, Chío, nos vemos? El viernes, ¿no? Sí, pongo nuevamente esto, es el viernes 17 de abril a las 7:30, la misma hora, para hablar sobre qué no es un design system. Ya, genial. Entonces, voy a dar por finalizado. Una vez yo cierre esto, automáticamente voy a votar a todos. Así funciona Zoom. Eh, Nada, primero voy a parar, bueno, primero voy a parar de grabar porque no sé si